Buenos días, si es que todavía es buenos días. Y lo primero que le quería decir es muchas gracias por por hacerme esta invitación. Ustedes me ven aquí hoy bastante elegante, cosa que es muy rara en mí. Generalmente estaría con equipo de montañismo o con algún equipo de buceo. Así que verme vestida así es algo muy impresionante. Es una muy buena oportunidad para mí estar aquí y poder agradecerles a todos por la bienvenida que siempre nos dan cuando venimos a su país. Y también una gran parte de mi carrera yo se la debo a su país, porque he estado haciendo mucho de mis trabajos aquí. Y básicamente muchas cosas no hubiesen ocurrido si es que no hubiese podido tener la oportunidad de estar acá. Primero, quiero hablar acerca de astrobiología, la búsqueda de vida en el sistema solar y más allá, y también tratar de explicarles cómo Chile, en los Andes, pero Chile en particular, es el núcleo de esta exploración extraordinaria que ha tratado de responder la pregunta más antigua que la raza humana tenía, y es, ¿estamos solos en el universo o no? Entonces empecemos. La astrobiología tiene tres preguntas principales. ¿Cómo empieza la vida y cómo evoluciona? ¿Hay alguna otra forma de vida en el universo? ¿Estamos solos? ¿Y cuál es la vida futura de nuestra vida, básicamente, aquí en la Tierra? Estas son las preguntas principales en astrobiología y la razón por la cual estamos tratando de diseñar nuevas misiones y tratando de saber más acerca de nuestras propias vidas, pero también de las otras vidas potenciales que pueden existir en el universo. ¿Qué sabemos acerca de la vida? Bueno, estamos aquí, entonces eso prueba que el experimento funcionó al menos una vez. Pero, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son esas condiciones que son aptas para la vida? Hace 15 años pensábamos que las condiciones para que existiera la vida era un bar de atmósfera, que es lo que nosotros estamos respirando aquí, oxígeno y nitrógeno, y también tener una temperatura de más o menos 16 grados y agua. Esto fue hace solo 15 años, pero después sucedió esto. Yo no sé si podemos bajar un poquito las luces para que se pueda ver mejor la parte de abajo. Es un gráfico, no estoy tratando de que ustedes lean todo esto, sino que simplemente vean cuáles son las misiones que se han llevado a cabo en los últimos 15 o 10 años. Esto ha revolucionado absolutamente nuestra visión, no solo del sistema solar, sino también la noción de la habitabilidad o de un mundo habitable. Entonces, en el centro de la pregunta de habitabilidad tenemos lo que se llama la zona habitable. Por mucho tiempo pensamos que la zona habitable era una distancia lineal desde una estrella donde uno podía tener agua líquida en la superficie y eso era todo. Ahora se está complicando la cosa un poco más. Estaba en otra conferencia acerca de la zona habitable hace unos meses y estaba preparando mis diapositivas y salió un estudio. Entonces toda la noción de la zona habitable se desechó. Ahora estamos incluyendo en esta noción la distancia a una estrella, algunos parámetros atmosféricos de H2O, que es el agua, y CO2, que es el dióxido de carbono. Y también los límites de la zona habitable, cuando estamos viendo esto, se están cambiando un poquito, se están moviendo. Lo que es gracioso acerca, bueno, no es gracioso, pero lo que es interesante es que si vemos la zona habitable, la Tierra no está en el medio, está en el final de la zona habitable. Está en el extremo. Entonces, mi colega, porque tengo varios colegas que estamos trabajando en las misiones, me dijo, bueno, al menos tenemos que ver primero si el modelo está bien o mal, porque el que la Tierra esté ahí en esa parte de la zona habitable nos dice que puede haber algo mal. La próxima pregunta es, pasamos de zonas habitables a un planeta habitable o inhabitable, pero ¿es un planeta habitable inhabitado? Esa es una pregunta muy interesante y no tenemos ninguna pista para responderla. Por definición, la atmósfera es habitable, ¿cierto? Pero ¿podría haber
planetas que son habitables, pero nunca han desarrollado vida? No lo sabemos, la verdad es que no sabemos. Tenemos el ejemplo de Marte, sabemos que es habitable y estamos tratando de saber cuán habitable es, pero quizás desarrolló vida o quizás no. El otro escenario es que tenemos un planeta que puede ser habitable, pero solo está evolucionado en parte. Imagínense, por ejemplo, el Sol al inicio de la historia, cuando era un poco más débil, era más brillante, más caluroso. Entonces había planetas que estaban más cerca, que estaban dentro de la zona habitable y que ya no están ahí. Esos son los tipos de escenarios en los que tenemos que pensar. Y producto del descubrimiento de Kepler nos estamos dando cuenta que hay muchos planetas que pueden estar teniendo dos órbitas. Y bueno, eso se ha transformado en algo mucho más complicado, pero también emocionante. Les voy a estar hablando acerca de los descubrimientos de Kepler después y de algo que no estábamos esperando, que era la zona habitable, que no es una distancia lineal, también tiene una dimensión vertical. Ahora pueden tener planetas o lunas en el sistema solar que no están en la zona habitable para nada, pero dentro de su núcleo o dentro de las rocas o en diferentes partes del planeta van a tener zonas donde la vida como nosotros la concebimos puede ser posible. Vamos a explorar eso entonces y antes de pasar a eso voy a mostrarles un gráfico que se hizo para el público. Estábamos preguntándole a las personas cuáles eran las preguntas de astrobiología más importantes y descubrimientos que se habían hecho en los últimos 50 años. Entonces hay una mezcla aquí, me parece, de cosas que la gente escucha solamente y de lo que a la gente le emociona. Y lo que emociona a la gente de la ciencia es lo que está más cerca de la ciencia ficción. Entonces, básicamente, los planetas extrasolares es un tema muy emocionante para la gente ahora. La vida en entornos extremos. A la gente le fascina esto, lo que nosotros hemos descubierto en nuestro propio planeta. También la luna habitable, eso también es interesante y les voy a mostrar por qué en un momento. Y después me di cuenta que Marte solo era un cuarto del interés de la gente, del descubrimiento de agua en Marte. Y después empezamos a ver cómo la vida compleja evoluciona. Esto es un tema fascinante. El problema es que sucede en el laboratorio, involucra mucha química, muchos ensayos, y la verdad es que a uno le da una lata tremenda si es que no es químico. Al menos a mí me pasa. Entonces, este es más o menos el futuro que vamos a tomar en astrobiología. Vamos a pasar por un viaje y los voy a llevar por todos estos cuerpos planetarios lejanos al sistema solar. Vamos a ver si estos planetas están en el centro de un descubrimiento mayor en astrobiología en los últimos 50 años hasta ahora. Vamos a empezar en un lugar que nunca hubiésemos pensado empezar. Adivinen qué, nuestra propia luna. Por toda nuestra historia, la luna era una roca seca y nada iba a suceder ahí. Bueno, pero estaban equivocados. Tenemos después la misión Helicross y todas las otras misiones anteriores. Ahí se encontró rastros de agua en la Luna. Fue sorprendente porque la verdad es que uno nunca hubiese esperado que eso sucediera por la atmósfera, pero estaba ahí. Se midió en el polo de la Luna y lo que hicimos fue enviar un cohete a la superficie, hacer un cráter y después medir la temperatura del agua y también del suelo en un transcurso de tiempo para ver las propiedades del suelo y también las propiedades del agua que emergió. Entonces, este es un perfil de lo que nosotros pensamos que es la composición de la superficie de la Luna. Es increíblemente importante esto porque recuerden que nuestro futuro como especie no es quedarnos en este planeta, sino que ser una especie extraestelar. Vamos a llegar a un momento donde podamos llegar a la Luna, que podamos viajar a las estrellas. Tenemos que empezar por ahí. Entonces, el encontrar el agua nos va a permitir tener colonias en la Luna en el futuro.
Eso es con respecto a la Luna. Fue una gran sorpresa. Entonces, si pensamos que la Luna era impresionante, vamos a Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Es realmente caluroso, no hay ni una tierra media, o se congela o hierve. Es muy caluroso, el sol está llegándole a Mercurio todo el tiempo, maltratándolo, entonces esperaríamos ver algo así. Tenemos el cráter Kertész, que es un depósito de lava. Sí, el volcán es en Mercurio, sí tiene sentido, hace mucho calor, hay magma, se está moviendo, todo bien. Pero entonces vamos a los polos de Mercurio y comenzamos a ver estas lecturas que muestran algunos depósitos y podemos ver estos depósitos y qué es lo que se descubre ahí. Hielo. Esa sí que fue una gran sorpresa. Y entonces finalmente comenzamos a entender qué era lo que estaba sucediendo. Mercurio no tenía ninguna diferencia con respecto a cualquier otro planeta. Fue bombardeado por cometas y todos ellos llevaban muchos materiales y notablemente también llevaban agua, por supuesto. Entonces, en el área que siempre está con sombra, el hielo se quedó y con el tiempo se ha sido cubierto por polvo y por rocas. Y se ha vuelto estable porque realmente no interactúa con el espacio vacío. Lo mismo para Mercurio, ni siquiera no sé si me quiero ir a vivir para allá, pero si es que quisiera hacerlo, seguro me gustaría tener agua. Y después pasamos a Venus. Hay gente que ha soñado por mucho tiempo antes de que lo descubrimos que era un lugar muy malo para estar porque tenía el mismo tamaño de la Tierra y una gran atmósfera, pero después descubrimos que llueve ácido sulfúrico todo el tiempo y realmente no es un buen lugar para estar. También hace 500 millones de años toda la corteza estaba en ese estado, entonces nadie quería estar ahí en ese estado. Pero recientemente Venus expresó algún tipo de evidencia que Mercurio no siempre fue de esa forma. Y de hecho Mercurio probablemente fue el mundo soñado más cercano a la Tierra que nosotros pensamos que era hace 4.000 millones de años, porque tenía agua, posiblemente tenía un océano, y sabemos de esto solo porque tenemos una proporción de hidrógeno que nos muestra que el hidrógeno que se ha evaporado en el espacio ha sido tomado por el viento solar. Y esa era una noción sobre Venus. Probablemente fue habitable en algún momento, pero después las cosas cambiaron y es un mundo que conocemos ahora. ¿Y la vida apareció en algún momento en Venus? Quién sabe, quizás todavía está ahí, no lo sé, pero sí se ha puesto más interesante para la astrobiología en los últimos 5 años. Y lo que descubrimos también es que Venus todavía tiene volcanes activos y se ha enriquecido el sulfuro en la atmósfera y esto ha sido visto por Venus Express. Entonces, la única buena razón para eso sería que todavía hay volcanes activos en Venus. Así que imaginemos que todavía hay agua en la profundidad de Venus y que hay otras condiciones que a mí me gustan. Y si alguien es un biólogo aquí, ya sabe de lo que estoy hablando. Realmente las fuentes son las mejores formas de comenzar y apoyar la vida. Entonces, ahora algo que ya han escuchado recientemente mencionar, ¿quién sabe qué es eso? Estoy esperando respuestas, no voy a hablar más si nadie me da una respuesta. ¿Qué es eso? Vamos, por favor. Estoy esperando. Eso, ¿qué es eso? Muy bien. ¿Parece un paracaídas? Sí. Es un paracaídas, ¿ok? Oh, ustedes apestan. Muy bien. Ya sé por qué vine entonces, ya está claro por qué estoy aquí. Este es Marte. Y lo que ustedes están viendo ahí es Curiosity en un paracaídas bajando. Esta es una tremenda foto. De hecho, nosotros movimos uno de los satélites que teníamos orbitando en Marte para ponerlo en un lugar que pudiera ver a Curiosity entrando o llegando. Y de hecho, tomamos esta foto de nuestra nave
y tenemos muchas fotos más muy buenas, pero Curiosity viene al final de una larga línea o número de misiones que son típicas de lo que la astrobiología debería ser, un programa integrado que va paso a paso tratando de entender preguntas. Comenzamos en Marte tratando de entender la geología, qué significaba en términos de la historia del agua, después la historia del clima en Marte. Y una vez que tuvimos todo eso, dijimos, ok, vamos a algún sitio donde tengamos restos de agua del pasado y veamos si son habitables. Y ahora vamos a estar viendo y buscando rastros de la vida. Curiosidad no está buscando vida, no tiene el instrumento para hacer eso, pero sí está yendo a buscar si hay o hubo compuestos orgánicos ahí para ver si los ladrillos de la vida alguna vez estuvieron ahí. Esta es Curiosity bajando y este es Marte. Este es el lugar más parecido a nuestro hogar que existe en el sistema solar. Lo que lo hace aún más parecido es lo que lo llamamos el balance blanco. Tenemos dos formas de hacer imaginería en Marte. Una de ellas es tomar la foto tal cual y Marte sería más rojo y tendría menos luz porque está un poco más lejos. Pero aquí buscamos lugares que tengan blanco y hacemos un balance con los colores, así que se puede ver Marte como lo veríamos si estuviese en la Tierra. Es algo complicado, pero nos da una mejor idea del paisaje. Esto podría ser en cualquier lugar en Utah y quizás en algún país en Chile. Estoy segura que se ven exactamente igual. Y nos ha dado ya algunas fotografías buenas. Esta a mí me encanta. Es una foto que me encanta porque está dando el primer paso o la primera rueda, poniendo la primera rueda aquí en la superficie. Y esto es lo que hemos encontrado en el cráter Gale. En un plazo de solo algunas semanas ya hemos demostrado un número de cosas y hemos confirmado que Marte fue habitable, pero con este cráter estamos tomando el siguiente paso. Estamos viendo rocas sedimentarias y su interacción entre volcanismo y agua. Una vez más, los biólogos van a adorar esto porque ahora tenemos los tres elementos claves para la vida. Tenemos agua, nutrientes y energía. Todos están presentes en Gale. Y cuando llegamos a Marte teníamos un número de preguntas. Sabemos desde la misión vikinga del 1996 que hay un número de cosas que había en Marte, pero no sabíamos dónde estaban los carbonos y los buscábamos en la atmósfera y cuando tenemos agua tenemos que tener los carbonos y esa era parte de las preguntas que teníamos. De hecho, los carbonos están ahí. Los encontramos en un cráter y ese fue una exploración a Marte. Tuvimos dos, Spirit and Opportunity. Opportunity encontró el agua de inmediato en el medio, no en el agua, pero sino rastros de agua. Y Joseph tomó un poquito más tiempo, pero encontró carbonos aquí. Esa fue la primera evidencia del suelo. Y la siguiente pregunta que teníamos para Marte era sobre el clima. ¿Hubo alguna vez algún ambiente favorable para la creación de la vida ahí? Y después hubo una pregunta sobre el metano. La gente buscaba metano en la atmósfera y quisimos responder eso. Porque hay muchas formas en las que se puede formar el metano y una de ellas es biológica, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con el clima? Esto se puede estudiar a lo largo del tiempo en diferentes lugares y diferentes distribuciones. Aquí hay un lecho de un río que fue el primero que pudimos ver en Marte. No está ahí el agua, pero sí está el lecho del río y nos podemos relacionar con esto. Entonces, recientemente hay mucho menos de agua, pero tenemos aquí la latitud en el 2001 y aquí tenemos ese rastro y en el 2005 ya tenemos más actividad y ahora tenemos la evidencia para el movimiento. El agua todavía se está moviendo en la superficie de Marte. Se está moviendo, hay muy poca, pero está ahí. Seguro no les gustaría tomarse esa agua, yo sé que va a ser horrible, pero al menos es agua. Y vemos aquí que hay ciertos arroyos temporales y que ahora están ahí. No sabemos, pero sí son buenos candidatos que debemos seguir investigando. Y tenemos la parte de la energía, hidrovolcanismo. Lo hemos encontrado en el cráter Joseph también. Aquí tenemos en el color blanco, que sería un depósito de sulfuro que
químicamente podemos relacionar con otro tipo de depósitos de geysers, y tenemos aquí otra imagen de una placa o un hidrovolcano, básicamente, que significa que en algún momento hubo magma subiendo que se encontró con una fuente de agua terrestre o subterránea, entonces se mezclaron, usualmente hay una explosión y así se ve posteriormente. Ese es el momento de la explosión. Entonces la evidencia de agua en Marte tiene múltiples facetas. Tenemos todo lo que hay en la Tierra. Tenemos sistemas de ríos, sistemas de energía y también todos los depósitos que también se confirmaron. No solo tenemos cosas en la Tierra, sino que también hay apoyo de esto. El otro lado de la Tierra, de Marte, Meridiani, encontramos rastros de agua de inmediato. Hay cosas increíbles aquí que pudimos ver y esto fue realmente un descubrimiento impresionante. Tenemos aquí los elementos que se mostró que se habían formado en ambientes de agua, que significa, por supuesto, que hubo agua. Entonces vamos al hielo en Marte. Tenemos hielo en Marte en todo lugar y está expuesto a la superficie y está también en profundidad y en medianas latitudes en el Ecuador, que no es tan frío, entonces se puede tener bajo la superficie a diferentes profundidades. Y como pueden ver aquí, les voy a mostrar rápidamente el diagrama mostrando la oscilación de Marte. Ustedes saben que el cambio en la inclinación de la Tierra genera cambios climáticos aquí en la Tierra y solo tenemos 1 grado de inclinación en nuestro eje. En Marte hay 60 grados. Entonces nos quejamos sobre lo rápido que cambia el clima aquí, pero en Marte no lo van a creer como es, porque cambia dramáticamente e incluso más rápido de lo que es aquí en la Tierra. Y lo que significa es que de cada cierto tiempo, digamos cientos de miles de años a millones de años, Marte se está cubriendo de hielo en las áreas del trópico. Entonces tenemos aquí rastros de glaciares antiguos y glaciares recubiertos. Y les estoy mostrando esto porque ustedes tienen esto alrededor de Santiago. Tienen glaciares y rocas alrededor de Santiago que están aquí, que han estado aquí desde la glaciación que comenzó hace 80.000 años. Pero esto se está acelerando ahora y donde hubo glaciares antes que están recibiendo, no siempre a la misma velocidad, pero siempre hay hielo que se mantiene y que está cubierto hasta cierto punto. Y así es como podemos ver que hay hielo. El hielo que pudimos ver por primera vez con nuestros propios ojos expuestos está aquí en el sitio de aterrizaje Phoenix, que está un poquito lejos, pero podemos ver aquí los cambios en diferentes momentos. Pero lo mejor de la misión Phoenix fue que descubrió que todavía había nieve en Marte hasta el día de hoy. Y esto fue realmente impresionante. Tenemos aquí una medición básicamente de la luz que estaba viendo el horizonte y viendo las nubes en Marte. Y vio estas nubes y en el rojo podemos ver nieve que está cayendo, y esa fue la primera vez que pudimos ser testigos de esto. Entonces, el agua y el hielo están presentes en la superficie de Marte el día de hoy. ¿Qué pasa con el metano? No tenemos evidencia de que, de hecho, haya metano en Marte. La gente todavía piensa que esto se puede ver con telescopios y con la misión Mars Express. Pero una vez más, Curiosity y Gale no pudieron confirmar que hubiese metano. Pero inclusive habiendo metano, eso sería emocionante, pero todavía hay muchas formas en las cuales esto se puede formar. Puede ser procesos geológicos formando metano, se puede tener interacción con, qué sé yo, materiales de cometas o asteroides con la superficie que podrían producir metano, pero claramente la única cosa que nos emocionaría sería la posibilidad de microbios generando metano en la superficie. Esto todavía es una pregunta importantísima para la cual no tenemos la respuesta y probablemente quedará para otra misión, pero Curiosity todavía está oliendo el aire, si se puede decir así, en el cráter Gale, y va a descubrir más cosas sobre el metano que serán importantes, obviamente. Entonces, suficiente para Marte ahora, pero como yo le dije, manténganse curiosos. Curiosity nos va a traer mucho más datos en las siguientes semanas y una vez más es un paisaje impresionante sobre el cráter Gale de Marte.
Ahora vamos a pasar a la otra parte del sistema solar. Y estoy segura que esto es realmente impresionante, las imágenes que vamos a ver de las misiones. Aquí tenemos a Júpiter. Esta es la visión del sistema solar que tenemos ahora. Es más o menos lo que la ciencia ficción nos hubiese mostrado hace 25 años. Ahora estamos volando por sobre los planetas, estamos yendo a los planetas y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué pasa con Europa? Europa es esta luna increíble de Júpiter, que es muy atractiva para nosotras, y es porque nosotros estamos seguros. Ahora tenemos la evidencia de que hay un océano en una parte de este planeta de Europa. No es habitable la superficie para nada, pero ahora pensamos que aquí hay un océano. ¿Por qué creemos eso? Porque si Europa fuera muy rígida, el pasar por Júpiter nos da la oportunidad de ver el nivel de deformación, y eso es lo que nos muestra que no es tan denso si es que fuera comparado con si fuera solamente una roca. Esa es la evidencia que estamos considerando. En cuanto a morfología, hay varias cosas que podemos ver aquí, pero la que nos dio una pista era estas fotos. Podemos ver estas imágenes del Ártico o de la Antártica y nos pudimos dar cuenta que había hielo que se movía. Eso fue muy interesante para nosotros. Y también hay varios modelos acerca de este océano que está en la superficie de Europa. Una de las cosas es que no hay hielo, sino que hay una especie de hielo de diferentes densidades. Tenemos 100 kilómetros de océano. Eso es más o menos el ancho. Esa es una reserva de agua importante. Y esta reserva de agua es calentada desde abajo. Tenemos, claro, el agua, la energía, y ahí empieza todo de nuevo. Acá tenemos el modelo actual que estamos utilizando. Es muy emocionante porque generalmente tenemos este océano gigante en Europa. Pero la corteza, como está siendo empujada por este planeta gigante que es Júpiter, se está resquebrajando. Entonces ese movimiento de agua por presión está yendo cerca de la superficie. Pero ahora tenemos evidencia de que hay movimientos también de forma menos superficial. Y eso es un entorno muy interesante para la vida. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos? También tenemos evidencia de un estudio que probablemente tiene unas 3 semanas ahora, que hay algunas cosas que están pasando en la superficie. Esto es lo que está sucediendo exactamente. El océano está aquí, tenemos algo de luz acá, tenemos grietas, y hay asteroides, cometas, todo ese tipo de cosas. Tenemos esa interacción en el espacio con la radiación de Júpiter y la superficie de Europa. Entonces tenemos una gama de nutrientes que son ahora accesibles para cualquier tipo de microorganismo que pudiera existir acá. Eso es accesible por la columna de agua que pasa por ahí. Entonces, como Europa se está moviendo alrededor de Júpiter, podríamos tener convección, porque la temperatura va a cambiar. Entonces vamos a tener nutrientes que suben y bajan en la columna de agua. Cuando yo hago buceo, también subo y bajo, pero los microorganismos están siguiendo los nutrientes y hacen esto. Entonces, si hay algo vivo, va a ser exactamente lo mismo. Y en algún momento va a llegar a la superficie para la exploración, para la investigación. Eso es lo que queremos que suceda. Ahora vamos aún más allá, a Saturno. Una de las lunas más impresionantes que hemos descubierto en los últimos años. Es una bola pequeñísima de hielo en diámetro. Y está muy lejos, 1.2 mil millones de kilómetros más lejos del Sol. Entonces, básicamente, no estoy diciendo que no le llega luz, pero casi no le llega nada de luz. Acá vemos la superficie, entonces hay montañitas, varias montañas aquí. Entonces, es como un país volcánico. Se asemeja a eso.
Es por los procesos tectónicos, pero no es lo mismo que la Tierra, no. Saturno entonces se está alejando, se aleja y como no es tan rígido, se pliega de esta manera. Entonces muestra estas montañitas, estos pliegues. Después cuando vemos la superficie, y estamos viendo algunas superficies de tierra que tienen más de 40 metros de largo. Aquí vemos que la mayoría de la superficie está compuesta por hielo, pero no todo. Hay algo muy interesante. Nieva aquí, poco, pero de forma regular. Entonces, más o menos tenemos unos 100 pies de polvo de nieve en unos 10 millones de años. Entonces, lo que vemos acá no es roca, es nieve. Les voy a explicar cómo sucede esto en un momento. Así sucede. Cuando vemos el Insulatus, algo pasa que es muy raro. En el polo sur. Y aquí vemos estos jets de luz. Estos son geysers. Y fue una gran sorpresa porque la verdad es que no estábamos esperando que algo así sucediera en una entidad tan pequeña, en un cuerpo tan pequeño. Vemos entonces que estos geysers salen hacia el espacio y aquí vemos las diferencias de temperatura. Eso también tiene que ver con el tamaño del hielo que está emergiendo hacia el espacio. Pero algo de eso también vuelve al Insulatus. Esto sucede en las zonas de fractura aquí, que son muy calientes. Esto lo llamamos las líneas del tigre. Y siguen las zonas tectónicas. Esperaríamos, porque el Insulatus queda muy lejos del Sol, que habría algún cambio en temperatura. Y cuando lo medimos, claro, es mucho más cálido de lo que uno pudiera haber esperado. Eso es lo que se espera, la energía que se podría generar aquí, pero esto es lo que se observó por otra parte. El equivalente de la energía térmica del Insulatus es equivalente a 2.5 de Yellowstone, de todo el parque Yellowstone. Entonces hay mucha energía ahí, tenemos hielo y probablemente tenemos nutrientes también por los elementos orgánicos. Ahora, la hipótesis es que ahí tenemos un océano también. Y, ¿ven? Hay océanos en todas partes. Entonces, quizás los planetas no son habitables en la superficie, pero sí más adentro. Y es un océano que burbujea, así que debe ser bien entretenido bañarse ahí. Lo que es interesante acerca del Insulatus es la composición que eso tiene, que es muy similar al de los cometas. Hasta ahora no sabemos si el Insulatus está hecho de cometas o si el material tiene que ver con otra cosa, pero es muy interesante porque sabemos que sí hay un material que se contiene en los cometas que está ahí. En cuanto a Saturno, una de las cosas más importantes viene de Titán, y Titán es una luna muy grande que es como del tamaño de Marte, quizá un poco menos. Orbita Saturno y tiene una atmósfera muy densa. Creo que paremos por un momento y veamos este planeta. Aquí tenemos la atmósfera de Titán. Y esta es la nuestra. Esta es la Tierra. Miren de nuevo. La complejidad de la atmósfera de Titán es increíble. La densidad de su atmósfera es 1.5 veces la de la Tierra. Es más densa que nuestro planeta. Es muy dinámica. Tiene lo que vemos aquí, que es el polo norte, el vértice del polo norte, que hace que se cambien las estaciones del año. Puede que ocurran ciclones, entonces empezamos a saber que este es un entorno muy dinámico, pero lo que fue más emocionante fue la llegada del Huygens en el 2005. Ahí descubrimos un mundo que tenía el arquetipo muy parecido a algo que nosotros conocemos, pero es absolutamente diferente a todo lo que conocemos. Entonces cuando llegó Huygens empezamos a ver esto. Esto parecían ríos, y son ríos, ríos en Titán.
podemos ver que estas parecen rocas en las playas, y eso es exactamente rocas en una playa. La diferencia entre la Tierra y Titán es que lo que fluye ahí no es agua, sino que es metano. Es tan frío que el agua no puede ser líquida en la superficie de ese planeta. Lo que vemos aquí, que parecen nuestras rocas, no están hechas de piedra, como nosotros sabemos que están hechas aquí en la Tierra. De nuevo, porque la temperatura es muy fría, entonces esta es agua solidificada. Es tan dura que tiene la misma consistencia de piedras. Entonces tenemos ríos de metano que llevan en ellos piedras de agua en los ríos. Entonces, lo que podemos ver aquí parecen ríos que desembocan en el mar, y eso es. Pero estos océanos están hechos de metano. Es algo que desconocemos absolutamente. No sabemos cuál podría ser la posibilidad de vida con metano. Tenemos varios eventos orgánicos que podrían suceder, varias cosas químicas que se podrían dar en la atmósfera de Titán. Cosas que son muy parecidas allá y comparadas acá es que llueve. Pero el agua que llueve ya es metano. Entonces, no sé qué tipo de paraguas vamos a usar para una lluvia de metano. Pero lo que es interesante acá es que tenemos temporadas también. Tenemos diferentes estaciones del año. Hemos descubierto este planeta hace unos 7 años, una cosa así. Y aquí vemos qué pasa después de la Tierra, que está mojado y después está seco. Lo mismo que pasa en la Tierra. Parece bastante amigable, pero si uno camina en Titán probablemente se moriría en un minuto, así que ahí no es tan amigable. Me encanta esta foto. Me gusta este lago, el lago Ontario en Titán. Y aquí tenemos un lago en Namibia, nuestro propio planeta. Lo que les quiero mostrar acá es que los depósitos son los mismos. Los lagos se llenan y después se evaporan cuando no hay fluido que los llene. Cambios en 6 años. Solo para enfatizar el mismo punto. Ahora, el ciclo de vida. ¿Qué podría ser? Sabemos que hay mucha química orgánica que está sucediendo en la atmósfera de Titán. Entonces tenemos una lluvia orgánica que llega a la superficie. El problema es que el metano no es tan estable. Entonces a las personas se les hace muy difícil entender cómo esos lagos podrían ser los recipientes de este material orgánico y cómo podrían quedarse ahí el suficiente tiempo como para que se desarrolle la vida. Y adivinen qué. Otro océano. Ahora tenemos evidencia que hay un océano subterráneo en Titán. Y esto es extremadamente importante para la búsqueda de vida porque ahora tenemos una reserva de metano. Ahora tenemos un lugar donde podemos tener la lluvia orgánica que llega a la superficie. Llega después a la superficie y va a nutrir toda esta parte. Ahora tenemos un lugar donde puede haber vida en los ciclos secos de metano, porque ya tenemos esa reserva de metano subterránea. Cuando yo empecé dije que a la gente no le gusta mucho la química, pero le gusta el tema igual. Entonces hay gente que nos va a dar respuesta a todas estas preguntas. Esta es una broma de un científico. Preguntamos qué tipo de vida podríamos tener en Titán. Dijo, extraña porque no la conocemos. Sería hedionda porque es metano. Y sería explosivo porque pertenece a un mundo que tiene más atmósfera, que empuja todo. Así que no lleven nada que encuentren en metano a la Tierra porque todo se va a volar, va a explotar. Lo único que sabemos es que este tipo de química no permite una vida como la que nosotros tenemos. Una vida de alto desarrollo, por ejemplo. Entonces nadie va a esperar ver dinosaurios que vuelan en Titán. Nuevos mundos de posibilidades también vienen en pequeños paquetes. Podemos estar en un gran planeta con una luna pequeña y también podríamos estar en un planeta pequeño, como un cometa o un asteroide, y puede ser muy interesante. Lo que hicimos en los últimos 15 años fue investigar todos estos planetas.
Aquí podemos ver que hicimos estudios en los diferentes cometas para ver si es que era posible algún tipo de vida. También los japoneses llevaron un cohete a Itokawa. Y así estamos descubriendo que nuestra propia vida está contenida en esos pequeños cuerpos planetarios. Y tiene que ver con las cosas que están pasando en nuestro planeta. Entonces, quizá la vida, solo quizá, es parte del proceso planetario. Cuando nosotros pensamos en cuántas fuentes del sistema solar existen en el universo, esto es impresionante. Me parece que los asteroides se empezaron a enojar con nosotros porque les mandamos muchas cosas y ellos también nos empezaron a bombardear en los últimos meses. Este es el asteroide que cayó en Rusia. Podemos ver que también ellos llegan a nosotros y nos pueden destruir. Aquí les quería mostrar que el proceso planetario continúa hasta el día de hoy. Esto es una foto de un cometa muy interesante, de un asteroide que cayó. Y esta es la cola del asteroide. Continuando, ahora voy a hablar un poco más acerca de cómo esto se relaciona con ustedes, chicos. ¿Qué pasa con los Andes? La razón por la cual entendemos mejor el mundo y los mundos a nuestro alrededor es porque tenemos lugares a los que podemos ir y hablar y nombrarlos como análogos. No necesariamente tenemos que ir nosotros mismos a otros paneles, especialmente con los presupuestos que tenemos, pero sí podemos ir a la siguiente mejor posibilidad. Entonces, entender mejor los planetas y ver qué tipo de ambiente o paisaje tienen. Entonces podemos buscar lugares en la Tierra que tengan situaciones o condiciones parecidas, ir a esos lugares, explorarlos, ver bien de qué se tratan, desarrollamos los instrumentos, los construimos, los probamos, los mandamos en una misión y así sucesivamente se manda a una nueva misión y se descubren cosas nuevas. Esto es lo que estamos haciendo aquí, especialmente comenzando en Atacama. Yo he estado trabajando en el desierto de Atacama por 17 años, de vez en cuando vuelvo a mi oficina, eso es bueno mencionarlo. Pero la razón por la que estamos aquí es porque el desierto de Atacama es un excelente análogo de la superficie de Marte. Es árido y lo ha sido por mucho tiempo. Entonces, lo que sea que sucede a nivel de los minerales y de la química, la interacción con el ambiente, Atacama es muy bueno por su aridez, por los rayos UV y es porque ha sido seco por mucho tiempo. Entonces, queremos entender qué tipo de bichos pueden sobrevivir ahí, cómo podemos reconocerlos, qué tipo de instrumentos podemos construir, qué tipo de resolución espectral de escala espacial debemos generar para poder encontrar algo similar o una señal similar en Marte. Creo que ustedes pueden reconocer esta fotografía al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Está al lado izquierdo? ¿Qué es? Sí, muy bien. Segunda prueba. ¿Qué es eso? Si ustedes no estaban durmiendo cuando empecé a hablar, deberían saberlo. Ok, pero ¿dónde? ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? Es simple. ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Izquierda, derecha? ¿Quién dice izquierda? Levante la mano. ¿Quién dice derecha? Muy bien. Acabo de perder todo mi tiempo frente a ustedes. Esto es Marte. Aquí. Ese es el desierto de Atacama. ¿Ven por qué nos interesa? Pero no es solo algo que tiene que ver con la morfología ni la analogía entre los dos lugares. Es más que eso, es la química, es el ambiente, son los rayos UV, un número de cosas. Estamos aprendiendo a leer ese tipo de cosas. Sí, trajimos un número de robots y ese fue mi primer proyecto aquí en Atacama en el año 97. Y después de eso tuvimos diferentes robots y algunos de ellos aprendieron a reconocer microbiología o vida en la superficie del desierto de Atacama.
Y en algún punto nosotros también hicimos una demostración de que un robot por primera vez pudo descubrir microbiología llamada vida o vida microbiológica en el desierto de Atacama, y eso nos ayudaría a identificar vida en otro planeta. La diferencia fue que en Marte no se espera encontrar ninguna vida en la superficie, a menos que haya algo que realmente no entenderemos por los rayos UV que están llegando. Pero vamos a cambiar esto muy pronto, en al menos 3 semanas, en más o menos 3 semanas o 4 a partir de ahora, vamos a tener la nueva generación de rovers que van a llegar al desierto de Atacama, pero esta vez van a llevar un taladro y van a estar buscando vida bajo la superficie en Atacama, lo cual es un tremendo paso y una demostración que debe suceder para que podamos decir que estamos en la posición en la que podemos, ojalá, encontrar algún tipo de vida bajo la superficie de Marte, si es que está ahí. Entonces, hay un lugar en el área también que no se relaciona mucho con los robots, pero también sí se relaciona con la búsqueda de un ambiente habitable. Sabemos que hubo lagos y que hubo un ambiente volcánico en Marte, entonces les voy a mostrar algunas fotografías por un ratito. Para aquellos que conocen el área van a reconocer algunos volcanes de 6.000 metros de altura, y este es un lugar maravilloso, muy alto, hay muchos rayos UV, bastante frío, hay un ambiente estable, las temperaturas suben y bajan, y con algunas personas locas van ahí, se sientan en un campamento. El loco que está aquí en la primera fila también participó en eso. Entonces ojalá no estén ahí en un momento de terremoto, ni siquiera lo piensen, porque si sucede, bueno, este es el lugar donde teníamos nuestro campamento aquí, que significa cada mañana para ir a trabajar había que escalar algunos otros metros. Y yo no me quejo de los primeros 1500, pero los últimos 100 realmente son horribles. Pero una vez que ya estamos en el cráter, esto es lo que se puede ver. Un lago increíble de unos 100 metros de ancho, y es tan claro, tan transparente. Lo mencioné que este volcán no está extinto, ¿cierto? Solo está descansando. Solo tratamos de no despertarlo, nada más. Y esta es una fotografía que me gusta mucho por muchos lugares porque tiene que ver con este lugar. Y esto fue en el año 2004. No fue durante una expedición de buceo, sino durante el buceo libre que hicimos. Entonces hay bastantes personas aquí. Una de ellas es este caballero aquí. Su nombre es Scott Brzezinski y él es un astronauta de la NASA. Y de hecho, él ha volado 6 veces en una nave espacial y es un especialista en actividades extravehiculares. Significa que es la persona que sale y que hace cosas allá afuera en el espacio. Y yo no sé por qué razón, pero él realmente quería bucear conmigo allá. Y entonces, además, había más personas con nosotros, 3 de nosotros. Y cuando finalmente salimos, yo le dije, ¿cómo tú calificarías esto de 1 a 10? Y él me dijo, con un brillo en sus ojos, yo pensé que era el hielo, pero no, realmente era brillo en sus ojos, y él me dijo 11. Y eso, que lo diga un astronauta de la NASA, yo supe en mi corazón y en mi alma, sé que esto para mí en una escala de 1 a 10 es 1.000.000, pero viniendo de su boca significó mucho. Entonces, desde entonces estamos muy cerca del cielo y del espacio, pero fue un sentimiento espectacular, especialmente para una geóloga estar buceando en el cráter de un volcán que no está extinto. Y después en el 2006, una vez fuimos con equipamiento mejor, y esta es casi mi segunda oficina, y estamos aquí muestras de microbiológicas. Y lo que ven aquí es el fondo del lago, y es completamente rojo, y todo lo que se ve ahí es un organismo vivo. Esos son copepods, pero el lago está lleno de vida. El problema no es la abundancia de vida, el problema es que en estos ambientes extremos es la diversidad de vida, y esa diversidad es la que buscamos con estudios de ADN. Yo no lo hice, los microbiólogos lo hicieron, y hay muy poca diversidad ahí. Muy bien, última prueba. ¿Qué parte de Atacama es esta?
¿Qué? Disparen, díganme, estoy esperando. ¿Qué? ¿Sí? ¿Valle de la Muerte? ¿Quién más? ¿El Valle de la Luna? ¿Se están acercando? Muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, estoy feliz de haber hecho esa demostración porque acabo de probar que Atacama es una excelente analogía porque esto es Marte. Esta es la puesta de sol en el cráter Gusev en Marte. Muy bien, ahora la otra razón por la que estoy aquí es porque en los últimos 5 años descubrimos lagos en Titán, como ya lo mencioné, entonces eso me emociona porque puedo diseñar robots para ir a explorar los lagos. Y eso es lo que estoy haciendo con mi equipo en Laguna Negra, en el sur, cerca de la ciudad de San José de Maipo. Y estamos trabajando mucho para tratar de entender cómo explorar los lagos en Titán, cómo con un robot o con un sistema robótico podemos hacerlo y cuál es la ciencia que necesitamos. Entonces, en resumen, estas serían las cosas que he estado haciendo durante los últimos 17 años en el desierto de Atacama y en los Andes, pero créanme, si dependiera de mí, ustedes no me hubiesen visto. Y ahora, para finalizar esta exposición, me gustaría decir que en los últimos 15 años hemos descubierto increíbles cosas en nuestro sistema solar, pero eso no es lo único que sucede. Todo este nuevo conocimiento lo estamos tomando y lo estamos mirando hacia arriba y hacia afuera, estamos viendo a las estrellas y tenemos un número de telescopios que están mirando hacia afuera. El más famoso es Kepler, por supuesto, pero también tenemos buenísimas noticias. Yo estaba viniendo para acá cuando escuché que NASA ha seleccionado una prueba. No sé cuál es la sigla, pero sí sé que el nombre de la misión es un seguimiento de Kepler. Entonces vamos a continuar buscando planetas habitables en las siguientes décadas, lo cual es una buenísima noticia. Pero hablemos de Kepler y vamos a terminar con eso. Estamos comenzando a aprender mucho acerca de los mundos habitables y cómo se verían en nuestro sistema solar. ¿Hay algún otro sistema solar allá afuera? Hay gente que pensó eso hace 10 o 15 años atrás. Somos considerados marginales en la comunidad. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Está loco? ¿Planetas allá afuera? Pero tiene tanto sentido. Cada punto que se ve allá arriba es una estrella. Entonces, Kepler comenzó a mirar las estrellas y Kepler está viendo a esto de la Vía Láctea y no está viendo muchas galaxias, sino solo en el lugar donde estamos nosotros y es un punto tan pequeño dentro de la Vía Láctea. Imagínense que la Vía Láctea es como una casa. Entonces lo que Kepler está viendo no es ni siquiera la manilla de la puerta de esa casa. Y posteriormente, no es que estemos descubriendo un planeta alrededor de la estrella. La mayoría de las cosas que se están descubriendo ahora han mostrado múltiples planetas en estos sistemas solares. Entonces no son tan diferentes. Nosotros no somos únicos. De hecho, somos muy aburridos y muy comunes. Y yo lo tomo, de hecho, como un cumplido porque es una buena noticia para la búsqueda de vida en otros planetas. Entonces, hasta ahora, por lo menos, y estoy segura de que esta diapositiva ya no está actualizada, porque al menos es antigua, es de 3 semanas de antigüedad, y hay planetas, 58 planetas que están en la zona habitable, como lo definimos cuando comenzamos con la exposición. Entonces, básicamente, el sistema solar son comunes, los planetas son comunes, y en que las lunas están aún más abandonadas, todavía no las podemos ver, pero imagínense cuando empecemos a descubrir lunas alrededor de esos planetas, porque sabemos que quizás no son habitables a la superficie, sí, pero quizás tienen tesoros bajo la superficie. Entonces ha sido una década increíble, ha sido un desplazamiento increíble en nuestra área y yo simplemente estoy esperando qué va a pasar en los siguientes 10 años porque esto es
es una de las preguntas más importantes y de las búsquedas más importantes para la humanidad.